idea con todo esto es que veamos Sí, qué nos dejó todo esto que pasó en Roma hace Uli, tantos siglos ¿Qué? atrás, ¿ok? ahí va. Bueno, yo les voy a Nadie me pasar el contestaba, primero boludo. Le para, dije esto por es fin, Pero simplemente boludo, para ¿dónde estás? empezar No estaba te yo. con nuestra contestamos, te clase escuchamos y todo el tiempo. me gustaría que ¿No lo alguien escuchás lo en el lea. ¿Quién Discord? tiene ganas de leerlo? ¿No? Pero fuera de joda te contestamos, Este es el Tipo, Sí, que sí, te dijimos, No yo me te no me dije llega la hola, respuesta. Pipe, también y a ver, todo. pará, ya desconecto acá y vimos. fíjate si me escuchas por el A Discord. ver, ¿Me escuchás? ¿Ves? No escucho. bien. ¿Quién tiene ganas de leerlo? Sí, practican. Bueno, Ali, no hay Practicamos, boludo. problema, No gracias. vamos a verle. Ah, A ahí ver. está. Yo si querés leo, Tuti. Bueno, Tenía bárbaro, muteado el dale. Discord, no sé por Bárbaro. qué. Espera. 8 cosas Pero que nos así parecen practican, muy le tiro, boludo. modernas, Que pero que tenemos ya hacían 18 los años romanos. todos. Los Mínimo. romanos ya pintaban ¿Qué no vamos a grafitis, leer, boludo? Yo no compraban sé leer. comida callejera y se quejaban de los caseros. Practican, le tiro, la hija de puta. Nos consideramos Tengo el herederos, carnet. al menos en parte, de los romanos. Perdón, Aimee. Mira, Dale. miremos acá esta imagen, Dale. lo que dice al pie. ¿Vieron? Dice, el emperador Augusto, Bueno, ¿qué representado con jugamos? el velo del pontífice máximo. Saque está, ¿Por vamos a jugar qué sac. pontífice máximo? Profesora, disculpe. ¿Me puedo Sí, hacer una se lo pregunta? se ¿Me lo puede podría decir. decir el nombre de la página? Porque me bloquea el link, no me permite abrirlo en mi computadora. Y capaz que si lo busco yo por mi cuenta me permite. Así puedo Ah, también seguir la lectura. verne.elpaís.com. Ok, muchas gracias. Pero lo que ¿Qué mandó pasa es esta que no mina? sé, lo que pasa es que dice, después tiene dice Verne 2020-08 del 25, que es el artículo. O si no, les comparto la pantalla, pero igualmente si lo leen está bien. Bien, O sea, bueno. A ver. May, ¿continuás, por favor? Bueno, en realidad, vuelvo a empezar. Si No, alta podés. paja, no sé si no podemos farmear. Dale. Nos consideramos herederos, Barbie, al Barbie. menos en parte, de los romanos. Fundaron muchas de nuestras Sí, ciudades, bueno. nuestra lengua procede del latín e incluso carreteras y autopistas se han construido sobre antiguas calzadas romanas. Aunque a veces también nos sentimos, por suerte, lejanos a muchos aspectos de su cultura, como la Y sin esclavitud, querer, las guerras de chupapija. conquista o las luchas de gladiadores. Como la escuela de Verne, el historiador y divulgador Néstor F. Márquez, cuando vamos a los conceptos que hay detrás de algunas de estas manifestaciones culturales, Todo bien, muchachos. vemos que no es tan difícil encontrar paralelismos entre muchas de sus Bien, no sé por qué tenía muteado Discord. actitudes Claro, y con las razón, nuestras. yo les hablaba. Es diferente la Así admiración por sos, una nos mutea auriga, todo. Cállate, cállate. por una Traidor, auriga. traidor. Auriga, en esos momentos se hacían las competencias en las Sí, carreteras ¿qué onda, y el Materna? ¿Te gustó? auriga Ah, no me gusta. era el que ¿No te gustó? conducía No. esos ¿Por carruajes qué? ¿Qué no te que eran gustó? tirados ¿Qué te por pediste? los caballos. ¿Sí? Ahora cuando lo Me leamos pedí la más adelante, que cheeseburger. lo va a ¿Y no te volver a gustó? mencionar, vamos a ver No es que no a qué me hace gustó. referencia. No me Vamos. gusta que la hamburguesa sea Que tan la que grasosa, sentimos tipo por que un chorree grasa. futbolista, Y pero eso es una buena hamburguesa, recogemos boludo. algunas de estas Bueno, actividades a mí y no me gusta costumbres que agregar. pueden parecer Esa más o bueno, comida menos de dale. gordo. modernas, pero que ya hacían Y a su sí, amigo. manera los romanos de república e imperio. Con una advertencia del Yo comí propio calentito. Márquez, no hay que caer en el presentismo. Es decir, una cosa es comparar y establecer analogías Puede para ser. ayudarnos a entender mejor el Para que él se pasado la y diga Ustedes, nuestro fría. presente, ustedes se y otra olvidaron bien algo en el auto y distinta los es tuve que esperar. introducir nuestros sesgos para justificar creencias y opiniones que no siempre tienen Oh, mucho que ver con la historia. Perdón, fama. hago ahí un comentario. Esto que habla del presentismo es cuando nosotros, por ahí los profesores Uy, les no. comentamos, bueno, pensemos ahora a qué hacemos referencia para Che, tratar ¿cómo de juega traer Warwick? aquello que Con un pastor. pasó, para traerlo ahora, pero es más que nada para romper esa estructura o eso que nosotros tenemos, porque es lo que vivimos y es nuestra experiencia para poder entender el pasado, ya sea como historia o en esta materia en particular que es derecho romano, que cuando nosotros hacemos alusión al derecho romano vamos a hacer siempre una referencia al ordenamiento jurídico, al ordenamiento social, económico. Vamos a ir haciendo siempre, ustedes vuelvan a pensar en esta línea que yo les digo del tiempo, que vamos a hacer
la organización social y la organización política, para poder ir viéndolo en cada una de las etapas. Pero ¿qué pasaba no solamente con el órgano político? O sea, vamos a hacer relación con lo que estamos viendo, que por más de que sea un artículo periodístico, que sea un dato de color, vamos a traerlo a nuestra materia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros vamos a tener en la monarquía, en la república, en el dominado, en el principado, en el dominado, quiero decir, en el imperio en general, vamos a tener tierra, Roma, personas, que esas personas forman familias, que esas familias tienen un culto, que esas familias tienen sus creencias, que esas familias tienen una forma de vivir, que esas familias tienen cosas, que esas cosas forman el patrimonio, que ese patrimonio en algún momento se va a disolver, ya sea por una voluntad de las personas o por la muerte misma, que también puede ser por la voluntad o no, dependiendo de cómo va a ser ese testamento. A ver, ¿me siguen hasta acá más o menos con todo lo que vimos y hablamos la clase pasada del programa? Mira, para que Boca te meta 2 goles. Todo lo que estoy diciendo es nombrar algunas cuestiones aisladas del programa. Nada que tenga complejidad con relación a todo lo que vamos a ver después. Ahora, con esta simpleza, ¿me siguieron con esta relación que hice desde una persona hasta una cosa, un negocio jurídico, una herencia, la familia, cómo se formaba la familia, una herencia? ¿Me siguieron hasta acá? Maggie, ya sé que sí, pero porque ya conoces la materia, pero el resto de los chicos, ¿me siguieron hasta acá? Está perfecto, ¿sabes qué? Tenés... ¿Sí, chicos? ¿Chicos? Sí, perfecto. Sí, se entendió. Bárbaro. Lo que les cuento por qué esto. A mí lo que me interesa que vean de esto es que cuando nosotros le hagamos una pregunta, más allá de la pregunta que hagamos para el examen, esto es anecdótico el examen. Pero yo digo, si yo les hago una pregunta y les cuestiono, ok, el Senado, ¿qué diferencia había o por qué había un órgano que se llama Senado en la monarquía y por qué había otro en la República? Cuéntenme esa diferencia. ¿Cómo era un contrato en la monarquía o un contrato en la República o un contrato en el imperio? Todo eso va a estar circunscripto a diferentes fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? Y bueno, las vamos a ir viendo poco a poco. ¿Pero qué digo con esto? Esas fuentes, nosotros hoy, presentismo que les hago, paralelismo, es la Constitución nuestra, las leyes nuestras, nuestro código. Ahora, eso es ahora que tenemos a un sistema donde tenemos los 3 poderes, tenemos a un presidente, tenemos leyes, tenemos nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que fue modificado en el 2015. Entonces, eso es lo que a nosotros nos circunscribe. Pero ¿qué pasaba con estas personitas, que somos nosotros, si hubiésemos estado en la monarquía? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos estado en la república? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos estado en el imperio? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tratemos de no estudiar o de no aprender, a mí me interesa más esto, de no aprender la materia aislada, sino que de una forma integral. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende a dónde quiero apuntar? Bien. Dale, Maggie, por favor, seguí. Pintar grafitis. Dejar mensajes en las paredes debió ser bastante habitual en las grandes ciudades, nos contaba Ana Mayorgas, profesora del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, con quien hablamos para un artículo sobre los grafitis de Pompeya. Esta ciudad tenía entre 10.000 y 20.000 habitantes cuando quedó sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 y se conservan más de 11.000 grafitis en sus muros. De hecho, que estas pintadas sean tan frecuentes, explicaba Mayorga, es uno de los indicadores que amplias capas de población tenían la capacidad de leer al menos algunas frases. ¿Y qué escribían los romanos? Pues se trata de textos muy cortos y mensajes muy directos. Aparte de los Satura estuvo aquí y similares,
hay mensajes de carácter amoroso y sexual, anuncios de Ay, porque era los vendedores de puestos y comercios, y eslóganes electorales. Otro grupo importante es el de la reproducción de versos conocidos, sobre todo de la Eneida. También había algo de TripAdvisor clásico, pagarás por tus trucos posadero, nos vendes agua y te quedas con el buen vino para ti. Voy. Y Marqués nos apunta una que le recuerda a Twitter: me admiro, pared, de que no te hayas derrumbado teniendo que soportar tantas tonterías escritas sobre ti. Ahí hay un tweet insertado. Sobre uno de los muros de la Basílica de Pompeya, repleta de graffiti, se puede leer: me admiro, pared, que no te hayas derrumbado teniendo que soportar tantas tonterías escritas sobre ti. Difundir falsas noticias. Marqués explica que algunas de estas pintadas en las paredes eran comparables a los bulos que vemos en el muro de Facebook. Por ejemplo, uno de estos grafitis aseguraba que el gremio de los ladrones y de las prostitutas apoyaba a un candidato en las elecciones locales. Quizás como los bulos actuales no se lo creyera mucha gente, pero queda claro que la difamación y la burla no es un arma política solo de nuestra historia reciente. Marqués es precisamente autor del libro Fake News de la Antigua Roma y nos explica por teléfono otros casos sonados de campañas de difamación. Por ejemplo, muchas de las historias que nos han llegado sobre los emperadores, como los excesos de Calígula, Nerón y Domiciano. En general, los emperadores asesinados eran demonizados tras su muerte. En cambio, como escribe Mary Bird en SPQR, a los que lograban morir en la cama y organizar su sucesión, se les recordaba como generosos y devotos con Roma. Márquez apunta que la historia la escriben los vencedores. Tanto Suetonio, autor de Vida de los 12 Césares, y Tácito, autor de Los Anales, trabajan para el emperador Trajano. Y qué mejor para hacer quedar bien a este emperador que hablar mal de los anteriores. Por ejemplo, Márquez cuenta que Domiciano, recordado como un tirano cruel, fue un emperador muy eficiente, buen administrador, perfeccionista y recto. Como muestra, las monedas de plata y oro de su reinado tenían 99% de pureza, lo que significaba que las cuentas estaban saneadas. Organizar campañas electorales. Hemos mencionado que habían elecciones, los romanos podían dedicarse a la carrera política y judicial con cargos sometidos a elecciones, sobre todo durante la República, aunque durante el Imperio también hubo votaciones anuales de cargos locales. Eso sí, no había sueldo, por lo que solo podían dedicarse a esta carrera los más privilegiados. De hecho, costaban dinero. Márquez explica que los candidatos pagaban obras públicas como la nueva pavimentación de una plaza, por ejemplo. Presentarse a elecciones para los cargos como pretor o cónsul incluía un nivel de generosidad que en ocasiones no siempre sería fácil de distinguir del soborno, escribe Bird, que añade que los políticos romanos contaban con recuperar lo invertido y algo más durante el ejercicio del cargo. También ahí tienen otra foto, otra ilustración, ¿sí? También se celebraba algo parecido a los mítines. Los contiones que se organizaban antes de las asambleas y en las que los candidatos intentaban atraer el voto de los ciudadanos con discursos y debates. Cicerón dio su segundo y cuarto discurso contra Catilina en Contiones, explica Verde en su libro. Incluso había pegada de carteles, apunta Márquez. Durante la campaña, los candidatos mandaban a pintar eslóganes a su favor en las paredes de la ciudad. Estos trabajadores o seguidores salían por la noche en grupos que tenían diferentes tareas asignadas. Uno de ellos blanqueaba la pared, otro delineaba las letras y un tercero sostenía la lámpara de aceite. Admirar a deportistas famosos. Los gladiadores y sobre todo las audurias eran admirados por los aficionados a los juegos y a las carreras. El Circo Máximo, donde se celebraban las carreras de cuadrigas, podía acoger unos 250.000 espectadores en una ciudad de 1 millón de habitantes del siglo I. Márquez
que compara estas carreras a la Fórmula 1, Pedazo pone de como chupapija, como boludo. ejemplo Pero a qué Cayo chupaverga. No, Apuleyo, me estoy pinguiendo a mí, boludo. Diocles Auriga, lusitano, cuya carrera deportiva quedó recogida en una lápida levantada por sus admiradores. Diocles se retiró habiendo acumulado una fortuna que, según algunos cálculos, Le se están bardeando, convertiría en dice. el deportista mejor pagado de la historia. Juvenal, el mismo que criticó el pan y circo, creía que los romanos admiraban demasiado a los gladiadores. Un poco como ¿Usted cuando sabe, alguien Ole? se queja de la atención que le dedicamos a Ronaldo y a Messi. Escribe con desprecio en una de sus sátiras acerca de Epia, la mujer de un senador que tuvo un romance con un gladiador llamado Sergio. Este luchador tenía un brazo lesionado y la cara llena de cicatrices, pero era un gladiador. Por eso lo prefirió a hermanos y marido. La espada es lo que más le gusta. Marqués añade que a los gladiadores se los veía como personas diferentes e increíbles. Había hasta leyendas urbanas como que su sangre era afrodisíaca. Hacerse el snob con los vinos. Según explica Mark Freud, en una borrachera cósmica, los romanos fueron los primeros en preocuparse por la procedencia, la variedad y el año de cosecha de los vinos. Marqués menciona, por ejemplo, un cartel publicitario en una taberna en Herculano, en el que aparecen varias jarras, cada una con un precio diferente según la calidad y antigüedad. Uno de los mejores valores era el del Monte Falerno, cerca del actual Nápoles, un vino blanco que se envejecía durante 10 años, y la cosecha más famosa era la de 121 a.C. El Falerno Opimiano, llamado así por Opimio, el cónsul de ese momento. El cónsul de ese momento. Las cosechas se marcaban con el nombre del cónsul que cambiaba cada año. Se supone que lo bebieron Julio César unos 60 años más tarde y Calígula 160 años después. El poeta Marcial calificó este vino de inmortal, pero difícilmente sería algo tragable tras tantas décadas. De hecho, y como cuenta también Freud, muchos de los sellos para vinos antiguos eran probablemente falsos. Regalado ese, boludo. Quejarse del casero. Los edificios de apartamentos, insulae o islas, eran muy habituales en Roma. Según escribe Meilberg en SPQR, eran oportunidades de inversión atractivas para sus propietarios. Como el propio Cicerón, que en una carta comentó que uno de sus edificios estaba a punto de desmoronarse y que se habían ido no solo los inquilinos, sino también las ratas. Según Baird, no lo escribía avergonzado, sino con honra y superioridad. En estos edificios, las viviendas menos cómodas y espaciosas estaban en los pisos de arriba, sin espacio para cocinar o lavar, y, lo que es peor, con una huida muy difícil en el caso de incendio, que eran frecuentes. En otra de sus sátiras, Juvenal escribe que la ciudad, en su mayor parte, se apoya sobre una endeble viga, pues con ella el casero impide la caída y una vez que ha cubierto la apertura de una vieja raja, nos aconseja que durmamos tranquilos en el inminente derrumbe. Aunque las leyes de vivienda han cambiado mucho desde entonces, más de uno leerá estas líneas escritas hace más de 1900 años y recordará el último apaño que le hizo el casero. Como nuevo, deja un cubo aquí para el agua, no hables muy alto y mejor no abras la ventana por las tardes, pero como nuevo. Comprar comida callejera. Los romanos acomodados podían cocinar y comer en casa. El resto, y como se ha podido ver en el apartado anterior, lo tenía más difícil. Y en caso de querer algo que no fuera equivalente a un bocadillo, había que visitar bares y tabernas. Además de sentarse en estos establecimientos, en ciudades como Pompeya y Herculano, aún quedan de pie termopolios, establecimientos donde uno podía comprar comida preparada para llevar. Tenían un mostrador con agujeros en los que se colocaban los recipientes de barro con comida fría o caliente. Marqués apunta a que el mediodía era habitual comer poco, rápido y por la calle, si, por ejemplo, uno no tenía tiempo para regresar a la casa. La comida importante era la cena, a las 5 o 6 de la tarde o a las 7 si se trataba de un banquete. Quien podía, por cierto, se echaba un meridiatum, es decir, una siesta. Leer el periódico. Uno de los pequeños placeres de la vida moderna es salir a dar un paseo
con mascarilla, comprar el diario y leerlo en una terraza, respetando la distancia de seguridad. Hasta el siglo XVIII no hubo diarios, pero los romanos tenían algo parecido a su disposición. Podían acercarse al foro, donde cada día se colgaba una copia del Acta Diurnia Populi Romani, los hechos diarios del pueblo de Roma. En el acta, que algunos mandaban a copiar a mano para enviar y distribuir por todas las provincias, había propuestas de leyes, fragmentos de discursos y resúmenes de lo ocurrido en el Senado. La decisión de colgar este diario fue de Julio César. No lo hizo para acercar las decisiones políticas al pueblo. Como explica Tom Standage en Writing on the Wall, su objetivo era mostrar cómo los senadores se oponían a sus políticas populistas para contar con el apoyo de los ciudadanos y cimentar sus ambiciones para consolidarse como dictador. Al cabo de unos años, el acta empezó a incluir información al margen de la política, como funerales y divorcios, además de hechos curiosos de Plinio el Viejo recogería en su historia natural. Por ejemplo, una historia que hoy en día sigue publicándose de vez en cuando, aunque con otros protagonistas, claro, un perro se negó a abandonar el cadáver de su amo, llegando a intentar rescatarlo cuando lo arrojaron al Tíber. Además del acta, Márquez recuerda el papel de los voceros o pregoneros, praeco. Eran empleados del Estado que informaban en el foro de las noticias del día y que también podían anunciar las horas y ejerciendo los relojes humanos. Dale, gorro, que la puta que te parió, boludo. ¿Por qué la teletransportación no funciona siempre? No, mira que me lo saca encima, boludo. No puedo creer. Esto es simplemente un artículo para que ustedes vean cómo en la actualidad nosotros tenemos incidencia de los romanos, ¿verdad? Bien, ahora les voy a compartir otro artículo. Paso una preguntita que me quedé en un detalle. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. No. Bien. En el tercero que decía algo de las campañas electorales, decían que, si no me equivoco, eran sin sueldo. Claro. Pero después decían que los políticos romanos querían recuperar lo invertido durante el ejercicio del cargo. ¿Cómo lo recuperan sin sueldo? No, es que en realidad, cuando acá dicen que, por ejemplo, querían recuperar lo invertido, hablan de las riquezas propias mismo de lo que uno iba ganando a medida que iban avanzando en la gestión, ¿verdad? Pero no es el sueldo lo que tienen ahí, es en el poder, por ejemplo, que lo podían llegar a recuperar. Cuando ellos acá hablan de que, por ejemplo, pagaban obras, ¿no? De hecho, hoy mismo conozco casos en particular de políticos conocidos míos, amigos de mi familia, que han invertido ellos mismos de su bolsillo para poder lograr tener un lugar en una banca. Entonces, eso te hablo de hace años, miles de años atrás, y en un pueblo muy chiquito. Y eso se sigue haciendo. O sea, quiero decir... ¿Dónde está, boludo? Obviamente, la concha de la madre. Cada uno puede hacer lo que quiere con lo suyo, ¿no? Pero en este caso, ellos, vos pensás que no tenían todos acceso a la política. Los derechos políticos no todos tenían acceso. ¿Quiénes eran los que tenían acceso a la política? ¿Qué te gusta más? ¿Y a vos qué te gusta más? Bueno, igualmente ahí ya nos vamos más a la república ahí. Bueno, pero a ver, ¿quién ¿Eran solamente los romanos? Los ciudadanos romanos. Claro, exacto, en la monarquía. Además, piensen ustedes, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran esas personas? Eran... ¿Cuál era su origen? ¿Cuál era su origen? Los que eran hijos de padres que eran nacidos en Roma. Bien, descendientes de los fundadores, muy bien, porque imagínense, nosotros tenemos ahora vuelvo Alejandro a lo tuyo, pero nosotros ahí tenemos esto que decimos, por ejemplo, del pedazo de tierra, ¿no? Lo delimitamos, lo poblamos, le ponemos al rey, a los colaboradores del rey, ¿verdad? Tenemos al rey, a sus colaboradores. ¿Qué otros eran los que formaban parte de la organización política de la monarquía?
Ya lo sé. Bien, Los el pontífices, ¿puede ser? No, eran los del Senado, los senes, boludo, que eran el los, nombre que Porque no me que dejan digamos jugar que Pathfinder. venían de los No fundadores, dejan pero jugar era la Pathfinder, ¿sabes gente qué? mayor, Nos ¿no todos es cierto? Bien, bien, los ancianos, porque la palabra Senado proviene de Depende del orto, sens, que bugueado, es boludo, una anciano. bronca. Muy bien, entonces, piensen, No, tenemos una estructura donde tenemos la monarquía, donde tenemos a un rey, como hacemos de nuevo el presentismo ¿Por a qué lo se nuestro buguea así, hoy, boludo? esta tecnología al presidente con sus Ay, colaboradores, boludo. los ministros y los ministerios, pongamos los Vamos a leer, ministerios, todos los ministerios con toda la gente adentro. Ellos tenían Viene el al rey, rey por favor. y sus colaboradores. Perfecto, vamos hasta ahí. Después decimos el Senado. Bien, ¿qué hacía el Senado? Bueno, perdón, no dijimos qué hacía el rey. Igual Y ahora el Senado aconsejaba al rey o proponía también un nuevo rey. Bien, pero no, pero bien, el Senado, bárbaro, perfecto, aconsejaba, bárbaro. Pero ¿qué hacía el rey? Que no venía. Vamos, Matoca, que no nos maten. Tenía el poder político, militar, judicial, Bien. religioso. Bueno, Ale, ¿qué quiere decir el poder militar? ¿Qué quiere decir el poder religioso? Morir, hijo de El puta, poder religioso morite. era el que mantenía la relación del populus con los dioses, militar. Bueno, No. Sí, Era como si la fuese un máxima jefe autoridad. militar. Claro, máxima autoridad. Bien, la máxima autoridad, bárbaro. Ale, esa pregunta que hiciste hoy, esa es presentismo Ayúdame. puro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en su momento, ya lo vamos a ver ahora en la monarquía, pero se los adelanto, uno empieza, ¿sí? Sin cobrar, por supuesto, porque eran carreras de cursus honorum. Entonces, uno quiere ascender, porque era llegar al poder y formar parte de eso. ¿Qué era? Era lo máximo que podía lograr, lo que se podía lograr. Porque incluso acá, en la monarquía, que es lo que vimos al principio, que nosotros tenemos a la gente, ¿verdad? Los plebeyos tenían incidencia. Estoy loco, sí, estoy loco. Dijo una vez el Ciro Blaus. Todavía no, creo. No. Claro que no. Solamente importaba lo que decía el Rex y... Bueno, porque claro, bien, ahora lo vamos a ir viendo, vamos a ponerlo bien ordenado. El problema es que no peleamos juntos, boludo. Bien, órganos políticos dijimos, el rey por un lado, el senado por el otro. ¿Qué otro más? Vimos. Quiero acordarme estando ya sé. Vamos. ¿Hasta qué? ¿Qué más tenemos? Los colegios ¿Rey, sacerdotales, senado? ¿no? Bueno, a ver. Colegios sacerdotales. Bien, perfecto. Los colegios sacerdotales. ¿Cuáles eran esos colegios sacerdotales? Teníamos varios. No, lo que se Eran los augures, los pontífices y uno más. Bien, pontífices, augures, especiales. Perfecto, Elena Bárbaro. ¿Y cuáles eran? A ver, ¿qué hacía cada uno? Ten en cuenta que estamos ¿Qué hacían pateando los la colegios inevitable, ¿no? pontífices? En el LOL siempre se hacía. Se ocupaban del culto público. Bueno, pero Me violó a mí. vamos a hacer una especificación ahí. Los pontífices eran los que elaboraban el calendario y ellos interpretaban al ius, interpretaban al derecho, al ius. Ahora. Era que también decían, profesora, lo de los días hábiles, lo de los días fastos y no fastos. Sí, fastos y no fastos. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir que sean días fastos y días no fastos? O nefastos. Es inútil. Días hábiles y no hábiles. Bien, los días fastos son los días hábiles. Los días en los que se podía reclamar, se podía acudir a la justicia. Los días nefastos eran los días, el ne, que es el sufijo, es para darle la negación a fastos. Entonces, esos días nefastos eran los días en los que se permitía celebrar, ¿verdad? Entonces, eran días de festejo y no se podía acudir a la justicia. Entonces, los colegios sacerdotales eran los que ordenaban un poco la cuestión de los días fastos y nefastos, del calendario y de la interpretación del Dios. ¿Bien? Bárbaro. ¿Qué hacían los colegios sacerdotales especiales? Sí, que había sacerdote. ¿Qué sé yo? Me acuerdo que era algo relacionado con los ritos, pero... Bueno, en realidad... Los ritos de derecho internacional, algo así.
Perdón, Cande, no te escuché. Era lo que se vinculaba con los ritos del derecho internacional. Bien, bien. Los colegios sacerdotales feciales eran los que regulaban distintas cuestiones que podían suscitarse entre los vecinos de orden internacional. Muy bien. Entonces, también eran los colegios sacerdotales feciales, eran los que se encargaban de declarar la guerra y de declarar la paz. Entonces, fíjense la importancia de la organización política que nosotros teníamos acá. Ahora, falta uno de los colegios sacerdotales. ¿Cuál era ese? Los augurios. Los augures, el colegio sacerdotal de los augures. Muy bien. Este colegio sacerdotal de los augures era el que interpretaba la voluntad de los dioses. Entonces, acuérdense que no es como generalmente, bueno, nosotros estamos en la Universidad Católica Argentina, tenemos un dios. Ahora, no es como en la realidad que nosotros decimos Dios y ya sabemos a qué religión hacemos referencia o no. Acuérdense que eran los dioses. Acuérdense de la fundación de Roma, de la leyenda de la fundación de Roma que yo les nombré. Mínimo 2 dioses. Dios Marte y la diosa Vesta. Entonces, acuérdense que los dioses, la injerencia de los dioses, de los augurios, era muy importante en aquella época en la monarquía. Entonces, decimos que los colegios sacerdotales de los augures eran los que interpretaban la voluntad de los dioses, de los distintos dioses. ¿De qué manera lo podían hacer? A ver, ¿cómo creen que se hacía? Con las aves. Bien, a través de las aves. Muy bien. O también de los animales. Muy bien. Y esto era, por ejemplo, para la asunción del rey. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue lo de Rómulo y Remo? Así. Sí. Con las aves. Los buitres. Bien. Ahora, obviamente que en ese momento no teníamos los colegios sacerdotales porque no teníamos ni siquiera la tierra definida. Entonces, veamos acá qué tenemos. Volvemos. Rey, con todos sus colaboradores. ¿Verdad? ¿Está? El rey solito no, ¿eh? El rey con todos sus colaboradores, como yo le dije, es el Poder Ejecutivo. El Senado. Bien. Los colegios sacerdotales. Sí, ¿Y qué más? Sí, lo tengo comprado. Los comicios. Bueno, ¿en qué eran? Ahí. Eran los que se encargaban eran la Asamblea del Populus y eran los que se encargaban de darle el imperium al rey. Bueno, cuando me decían la asamblea, ¿qué es la asamblea? Eran los patricios. ¿Qué es una asamblea? Una verga, personas que se juntan. Un conjunto de personas. Se reúnen. Es el pueblo reunido. Perfecto. El pueblo reunido que a través de un voto, que obviamente tenían que ser ciudadanos mayores de 18 años, y que iban a estar compuestos por curias. Miren, yo lo sé. No me para rompan poder los huevos. entender un poco esto de las curias, es como si yo les dijese que hoy hablamos de la palabra tribus. No vamos a decir esto nunca en un final. Simplemente decimos curias. Nosotros entendemos que ustedes saben qué es la curia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto de las curias? Nosotros tenemos comicios. Esos comicios van a estar compuestos por 30 curias. ¿Qué es esto de las 30 curias? Bueno, yo les mandé recién a ustedes los 7 reyes, ¿verdad? En Roma. Esos 7 reyes son parte de esta monarquía, son los que forman la monarquía. Gracias a ellos tenemos la institución de la monarquía. Bien, estos reyes tienen distintos orígenes. Bueno, ¿a qué se debe que tengan distintos orígenes? Y porque Roma, que la fundó el primer rey, tenía que poblarse. Entonces se pobló de distintos orígenes, ¿verdad? Bien, distintas comunidades, distintas tribus. A lo que le dimos el nombre de curias. Entonces vamos a tener 10 latinas, 10 sabinas y 10 etruscas. ¿Bien? Acuérdense de esto porque es importante este dato para lo que va a venir en un ratito. Entonces, 10 sabinas, 10 etruscas y 10 latinas. Y la unidad de voto se le llamaba curia, ¿verdad? Entonces, dentro de las 10 curias que nosotros teníamos, vamos a tener 10 votos, o sea, una por cada uno. ¿Se entiende? Bien.
Estos eran los que se reunían, el pueblo reunido, para votar. Y tenían que ser ciudadanos mayores de 18 años para poder votar. Bien, esto es como si yo dijese que nosotros acá tenemos al Senado, vamos a hacerlo a representativo el día de hoy. Nosotros nos trasladamos para allá, ¿verdad? Pero si nosotros nos trasladamos por nuestro sistema, deberíamos tener al presidente como rey, ¿verdad? Al poder que es el poder ejecutivo, y el poder legislativo, que sería el Senado y los comicios. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Sí. No. Sí, perfecto. Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende mi explicación hasta acá? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Bien, vamos. Vamos Es ahora muy con la buena, composición boludo. social. ¿Quiénes eran los que formaban parte, Se coge a mi tía. o a quienes todos estos que estamos atrás, o sea, que ya mencionamos, que estamos atrás, que ya mencionamos, dirigían, representaban? ¿Quiénes eran? ¿Los patricios, puede ser? Bueno, número 1, perfecto. Bien, Julie. Número 1, los patricios. Los patricios, ¿qué hacían? ¿Quiénes eran? Esto que dijimos antes. Los ciudadanos o aquellos descendientes de los fundadores, ¿verdad? Y estos descendientes de los fundadores, chicos, cuando yo les digo descendientes, es sangre. ¿Vamos hasta acá bien? Linaje. Bien, importante. Bárbaro. Eran los que tenían derechos políticos y derechos civiles. Eran los que accedían a estos cargos, tanto al Senado o al reinado, boludo, para ser ¿qué hacen? monarca, ¿sí? Vamos a ser esclavistas, A los comicios. Bueno, todos ellos eran los propietarios de tierras, ¿verdad? Bien, patricios eran, si eran los hijos de los fundadores, eran los que se habían quedado con las tierras. Bien. ¿Qué más tenemos? Fíjense si están acá, doctor. Yo ya se los mencioné. A los clientes. ¿Perdón? Me voy. ¿Los plebeyos eran? Claro, los plebeyos eran hombres libres, ¿verdad? Pero que no tenían derechos políticos. No tenían derechos políticos, sí civiles, no políticos. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Y ni siquiera lo hace él. Clientes y esclavos. Los esclavos, los libertos. Bien, los esclavos. Tenemos a los esclavos. Ahora, nosotros tenemos patricios, plebeyos, unos con más derechos que otros. Tenemos esclavos. ¿Qué eran esos esclavos? ¿Qué carajo? No lo coseché nunca, boludo. Misioneros en guerra. Bien, ahí está. Pueden ser, Julie. También, esa es una de las causas por las cuales pueden caer en esclavitud. Una de las tantas, ¿sí? No es la única. Bien. Es una cosa, muy bien, es una cosa. Se la podíamos vender. Fíjense la unidad que nosotros tenemos 3, 4. La unidad 4, las cosas. Pensamos que es una cosa. No estaba pensado el esclavo como una persona como nosotros la concebimos hoy en día. Bien, entonces, fíjense que siempre por alguna causa justa, una persona podía caer en esclavitud, que después la van a ver ustedes cuando vean personas, las van a ver. Bien, ¿qué más tenemos? A los clientes. Bien, los clientes. ¿Quiénes eran? Eso de puta. Eran vasallos admitidos en las familias de plebeyos que participaban en el culto familiar y que el patrón, o sea, el pater familias lo protegía, como era una relación de fidelidad que se daba entre cliente y plebeyo, ¿no? En el que se daba esto de que el patrón no debía auxiliar al cliente con tierras y ayudándolo a trabajar, y el cliente le debía al patrono o al patricio como la fidelidad y luchar para él, etc. Al patricio, no al plebeyo. Bien, sí. Al patricio, entonces. Al patricio. Claro, los clientes dependían económicamente de los patricios. Era como un grupito que dependía de los patricios. Entonces,
nosotros tenemos una relación de dependencia, de colaboración mutua, de asistencia recíproca entre los patricios y los clientes. ¿Se entiende? Qué cool. Era como si fuese un grupo que se lo llamaba un grupo adscripto, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener a los principales, que van a ser los patricios. Luego a los clientes. Luego hablamos de los plebeyos. Luego hablamos de los esclavos. Y después vamos a hablar de los libertos. Fíjense, acá también podemos hacer hasta incluso una línea, no es de tiempo, pero una línea que les pueda ayudar a pensar cuál es la consecuencia de una cosa, ¿sí? A la otra. Ahora, los libertos, ¿quiénes serán? Con esto, habiendo esto dicho. ¿Eran los emancipados por los padres? ¿No? ¿Por el pater? Perdón, no escuché, María. Los anteriores esclavos, digamos. Eran, bueno, muy bien, anteriores esclavos, pero ¿cómo podemos decirlo eso un poquitito más, con una explicación un poco más amplia? A ver. Estaban bajo la mano del pater. Eran los esclavos que habían sido liberados. Entonces se los manumitía. Este es obviamente, el formalismo, ¿no? Pero ya después lo van a ver con la doctora esta parte. Bueno, muy bien. Gracias por aquel. Ahora, antes de pasar a la República, yo les voy a comentar, bien, volvamos ahí yo les mandé en el chat los reyes, ¿verdad? Miren el rey número 6. ¿Quién es? Servio Tulio. Bien, todos lo sabemos, todos lo aprendimos, ya nos lo acordamos, ¿verdad? Bien. Yo les voy a comentar algo sobre la reforma de Servio Tulio, pero se los voy a hacer con relación a lo que vimos recién de la monarquía, que lo repasamos. Servio Tulio, el rey, lo que hizo fue establecer un ordenamiento de la población que estuviera basada en unidades militares, ¿verdad? No. Y estas unidades militares eran las de las centurias, ¿no? Y lo iba a hacer teniendo en cuenta al patrimonio, al dinero, al dinero no, en realidad, a la posesión, a la fortuna que cada una de esas familias tenía, o que cada una de esas familias poseía. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, dijimos que los reyes eran los máximos representantes de... ¿Qué? ¿Cómo que carreando, boludo? Ale, vos lo dijiste. De los dioses. Recheta, ¿En qué más? Eso es lo religioso, perfecto. Y militar. Bien, bueno, miren acá. Servio Tulio dijo, perfecto, yo voy a hacer una cosa, yo quiero que la población, para que implementemos un nuevo ordenamiento de la población. Yo voy a agarrar las unidades militares y yo los voy a organizar de esta forma. Le voy a preguntar, a ver, ¿cómo hago yo para saber cuánta fortuna tiene cada familia dentro de esto que yo te digo de lo militar? Fíjense el poder que tenía acá el rey militar y acá cómo está relacionado la reforma de Servio Tulio con su poder militar, con lo que hizo con la población. Miren, entonces tenemos que un órgano político, obviamente, el rey, el monarca, tiene una injerencia completamente directa y pregunta de nuevo. hace o crea o establece un nuevo ordenamiento sobre la población. Recién. Dice, la agarro. Tenemos a los militares, a las centurias, ¿verdad? Al poder militar, tengo a las centurias. ¿Cómo sé yo cuánta fortuna Alejandro tiene? Yo soy Servio Tulio. ¿Cómo sé? Dale. Era con eso que puso el censo. Bueno, sí, perfecto. Sí. Exacto. Pero escuchen, no dijimos que en la organización social teníamos a los patricios y que los patricios tenían, los patricios eran los descendientes de los fundadores, eran los que accedían a los cargos públicos, a los cargos políticos, perdón, que tenían los derechos políticos y los derechos civiles. Bien, ¿se acuerdan de todo eso que dijimos? Fíjense acá cómo está cambiando todo, porque no solamente los patricios eran los que tenían y poseían fortuna, los plebeyos también. Entonces, acá es el puntapié inicial
para ver ese proceso de incorporación de los plebeyos a las chivitas. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué? Porque las curias en las monarquías anteriores, seguimos en la monarquía, acuérdense, Servio Tulio, monarca, sexto. Las curias en las monarquías anteriores era que el origen era la sangre de los ciudadanos, ¿verdad? Acá ya está cambiando y está diciendo, bueno, veamos esto de la fortuna. Entonces, ¿qué hace? Ordena a la población y dice, voy a realizar un censo. Este censo era obligatorio. Cuando vos te volvés, ahí sí ¿Y cada cuánto se debía actualizar este censo? Y vamos a, bueno, vuelvo. Nosotros tenemos un censo. Dice, introduzco esta institución del censo, que va a ser obligatorio, que se va a actualizar cada 5 años y va a tener en cabeza a un censor. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Monarquía. Váyanse acordando de esto acá, se ubican en la monarquía. Bien. Entonces, se debían anotar en eso. Cuando digo que se debían, significa que era obligatorio inscribirse en ese censo. Pero solo era para los hombres libres mayores de 18 años. Libres. Hombres libres mayores de 18 años. ¿Qué pasaba si no se inscribían? Los azotaban, ¿puede ser? ¿Me tiran ¿Por qué? algo para comprar? O sea, pues se tenía que hacer el censo de... Así no tiene que pegar las cubitas. De los bienes si no se los privaba, ¿no? Bueno, pero fíjense, cuando yo digo que el censo era obligatorio, Guille, obligatorio. Hoy nosotros cuando decimos que nuestro voto es obligatorio, que es secreto, bueno, obligatorio. ¿Qué pasa si no vas a votar? Los dos tiramos R y ninguno te multan. Ok, tenés una multa, pero no te azotan, no te privan de tus bienes. No te privan de tu libertad, hasta incluso te reducen a la esclavitud. Entonces, fíjense, esta gran, obviamente no estamos hablando de una votación, ¿no? Pero sino del vocablo obligatorio, cómo es la fuerza que tenía. Entonces, acá está, ¿quién era la que me había dicho hoy que iban a ser reducidos a la esclavitud por causa de guerra? Yo. Bueno, Julie, acá también. Nosotros decimos, si nosotros no nos incluimos en el censo, no nos inscribimos en el censo, podría, si eras un hombre libre mayor de 18, hombre, por supuesto, hombre libre mayor de 18 años, podías caer en esclavitud. Hasta podían reducirte a la esclavitud si no estabas inscrito. Acá tenemos otra de las causales por las cuales un hombre podía caer en esclavitud. ¿Bien? Bárbaro. Ahora, son esclavas, ¿no? Cuando se inscribían esos hombres, que eran los hombres libres mayores de 18 años, lo tenían que hacer denunciando a qué familia pertenecían, ¿verdad? ¿Por qué digo denunciando a qué familia pertenecían? Porque, como ya les comenté la semana pasada, la familia no era concebida como nosotros la vemos y la concebimos hoy. Esto lo van a poder terminar de comprender una vez que veamos familia en su integridad. Pero, para que sepan y puedan ir viéndolo de a poquito, esta persona, este hombre libre mayor de 18 años, tenía que decir a qué familia pertenecía para que se pudiera saber quién era el pater familias en ese momento y ver el valor que tenía en su patrimonio. Entonces, dependiendo de qué valor, cuánto patrimonio tenía, iba a formar parte de una clase o de otra clase. Servio Tulio lo que hizo fue introducir este vocablo, que por primera vez en Occidente se usó la palabra clase, para esto. Dijo, bueno, yo veo quién pertenece a quién, veo qué hay, qué patrimonios hay, y yo lo voy a dividir en 5 clases, ¿verdad? Era horrible. 5 clases. Es acá
con el 7º rey de Roma, donde la palabra clase aparece, porque está clasificando a la población desde otro lugar. Bueno, ¿verdad? vaya limpia la voy Bien. a ver, así. Se los voy a explicar a esto medio rapidito, porque cerca de mi pobre lo que Style, importa es que sepan esto. ¿Qué era lo más importante que podría tener como valor en ese momento la población? Espera. La tierra. No te mueras. Bien, posesión de tierras. Exactamente. Espera, no soy yo. Hoy en día, Ahí salí. ¿estamos ahí? ¿No Ahora estamos un ahí? momento, ¿Qué vamos. es? No, leyó. Sí, el patrimonio, que es más o Bien. menos parecido. Exacto. Ahora, muy bien, la posesión de tierras tengo en eso ese ahí. momento era muy importante. Hasta hace unos En años 2. era impensable que nosotros hablemos de No, mira que le metí, amigo. lo que hoy está como, no sé, blockchain, No, las mira este boludo, yo criptomonedas tendría que hablar. o cualquier otra, las acciones o cualquier otra. Siempre fue importante el tema Ni por del acá. mercado de capitales y demás, pero no tanto como Ay, hace no, anda a cagar, boludo. unas décadas atrás, ¿verdad? Este chupadora Entonces, le quería jugar siempre el coso, me piensen parece, boludo. en la posesión de tierras y ven este paralelismo al día de hoy. Obviamente que eso fue primero. Después de eso, dijeron, bueno, vamos a ver y lo vamos a traducir en ACES, que era No puedo creerlo, la evaluación que ellos le daban a esas tierras. Entonces, bueno, dijeron, nosotros vamos a ver los valores de cada uno de los paterfamilias en el momento del censo, porque los paterfamilias podían cambiar después de 5 años. Si vuelvo a hacer el censo y me cambio el paterfamilia, puedo cambiar de clase. Ojo al piojo acá. Patada Entonces del dice, orto, bueno, boludo. lo clasifico. Vamos a tener distintas clasificaciones. Las 5 estas que yo les cuento. Y acá es donde alguien me había comentado lo de las centurias. ¿Quién fue el que me dijo lo de las centurias? Dale. Amigo, no, me lo va a sacar, boludo. O menos mal. Alguien me había comentado lo de las centurias. ¿Quién eran los que formaban parte del órgano social? Bueno, la cuestión es que a cada una de las clases se le iba a determinar un número de centuria. ¿Qué eran las centurias entonces? La unidad de voto. En su momento hablamos nosotros de las curias, ¿se acuerdan? Ahora vamos a hablar de las centurias porque la organización es distinta. Entonces teníamos la organización de sangre con las curias, el voto, ¿verdad? Pero acá está lo que yo les comentaba al principio. No, acuérdense amigo, acuérdense de esto. Teníamos los orígenes, tenemos el pedazo de tierra, Roma, ¿verdad? Tan importante para nosotros. Roma. En Roma faltaba gente, la población. ¿Cómo sabían? Por los distintos orígenes que teníamos, los distintos orígenes étnicos. Los sabinos, los latinos, los etruscos. ¿Hasta acá vamos bien? Antes. Ahora con Servio Tulio, como hizo la reforma sobre la población, vamos a tener otro tipo de organización. Y va a estar organizado por 5 clases, pero basándose siempre en la milicia. O sea, en lo militar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Por la centuria. Por las 5 clases. Y a las 5 clases, a las distintas clases que le había dado, le otorgó centurias, que es la unidad de voto. En su momento las curias, para la sangre, para la posesión de tierras, por decirlo de alguna manera, o para la fortuna, el equivalente van a ser las centurias, la unidad de voto. Bueno, esto era lo más importante para que ustedes sepan en esto del paralelismo, y también es importante que nosotros prestemos atención que ahí teníamos las 5 clasificaciones, las 5 clases, pero también se le había agregado una clase anterior a la primera, que era la de los equites, se lo llamaba de los equites, que eran los que primero votaban, que tenían mayor injerencia. Bueno, todo esto que yo les comenté, esta reforma tan importante de Servio Tulio, se las tomamos, es importantísimo, porque es un cambio radical, y es el puntapié para esto que yo les comentaba de destacar que ya no se hacía diferencia entre patricios y plebeyos, lo cual hizo que significara que esto sea un primer gran paso de permitir la entrada de los plebeyos a otro tipo de participación en la ciudad, en las chivitas. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, porque ¿Ale? ¿Vamos bien? Que se quede otro.
¿Bien? Vale, Bueno. voy a error. Entonces, si yo les pregunto, metete, sin miedo, yo tengo que estar vivo. ¿cuál era la finalidad de esta reforma entonces? Ahí está. Bueno, nos vamos. La organización del ejército. Bien. Y que además, según a la centuria que pertenecieras, era lo que vos debías aportar. Exacto. Para ese ejército. Ok, y ahí ibas a entrar en la clasificación del clase, ¿verdad? Dependiendo de cuánta fortuna uno iba a tener, lo que iba a poder aportar, iba a poder estar en una o en la otra. No solo esto hizo. Profesora, una consulta. Sí. ¿No era que cuando más podías aportar era donde ibas a encabezar para la guerra? ¿Sabés que yo estoy en una llamada de Discord y casualmente mis compañeros Matías, Ulises y Pipe están cuando jugando uno al LOL? aportaba sus propias armas, o sea, lo que uno tenía en su patrimonio y lo aportaba al ejército, eso significaba, ustedes siempre acuérdense que el hombre romano es agricultor y guerrero. Entonces, nosotros desde hoy lo vemos, otra vez, acá volvemos a hacer esto, lo del presentismo, lo vemos como algo que rechazamos, que no queremos. Ahora, para ellos era un orgullo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, te haces el red, boludo. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Yo voy al blue. ¿Aldana? Sí, profe, te escuchamos, pero no chupo un huevo. No sé. Bueno, chicos, ¿el resto? También era una manera de tener Sí, se escucha. también era una manera de tener un ejército poderoso, porque si tenés económicamente, digamos, tenés para aportar cosas para la guerra, y creo que era importante también esta Claro, porque de esa manera lo que hacían era contribuir a los gastos bélicos. Claro, imagínense. Si el poder. No, esa Pipe. Se lo reporto por F. Uy, que uno de todo lo que tiene. Vamos a darle esto. Los chupapijas. Que antes eran las tribus étnicas, ahora ya no tenía nada que ver con eso, sino que iban a ser 4 tribus urbanas. Estas tribus, obviamente, crecieron, y en la época ya de la república, que es lo que va a venir después de la monarquía, Roma ya atraviesa, y es lo que vamos a ver, un crecimiento, y ese crecimiento terminó siendo en que se formaron 35 tribus, no 4. De 4 pasaron a 35, así que fíjense la incidencia que tuvo. La organización social, y bueno, lo que terminó siendo como consecuencia la República. ¿La República cuándo comienza? En el 27.
último ejercicio del entrenamiento ya, con toda la fatiga encima, tenemos el press francés en polea, sintiendo bien y acabando de recuperar. Casi carreo, boludo. En una me empecé endemoniado a matar uno por uno, pero no puedo. Sí, creo que tenía uno de los rangos más altos y eran 2 por año. Perfecto, entonces acá decimos que es una magistratura máxima, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que no tenemos rey, obviamente alguien tiene que ocupar las tareas que antes hacía el rey. Entonces, obviamente va a ser el jefe militar, el jefe administrativo y el jefe político, los cónsules, ¿verdad? Bien. Después vamos a tener los pretores. Los pretores tenemos 2. Iban a ser los urbanos y los peregrinos. Bien, los pretores eran los que administraban la justicia, pero no eran jueces. Ellos podían otorgar o denegar una actio, que eran, no sé, seguramente lo que están viendo con la doctora, pero los pretores eran los que decían, bueno, otorgamos esta no, se la deniego, ¿ok? Entonces, los pretores eran aquellos que ayudaban, que estaban completamente, o sea, estas 2 eran las magistraturas ordinarias más altas, las mayores, quiero decir, cónsul y pretor. Entonces, si yo digo, acá está el cónsul, acá está el pretor, ¿verdad? En una escalera, ¿cuál vendría abajo? ¿No estaba el tesorero? Bien, Juan, tenemos a los cuestores y a los ediles. Los cuestores, ¿quiénes eran los cuestores? Eran aquellos auxiliares contables a los que se les pedía que tuviesen 28 años de edad para poder llegar a ser cuestores, y eran los que asistían a las magistraturas que tenían un cargo mayor, como por ejemplo a los cónsules o a los censores. ¿Se acuerdan que yo les dije en Servio Tulio que él había introducido el censo y que había dicho, ok, vamos a hacer un censo cada 5 años, y que iba a haber una persona que iba a estar encargada de eso? ¿Cómo se llamaba? Censor. Entonces, a esa persona los cuestores lo iban a ayudar, porque claro, imagínense, si nosotros traemos de la monarquía, o sea, tenemos legado, de la monarquía lo agarramos y decimos, tengo un censo, yo tengo que hacer un censo, tengo que ver cuánto fortuna tiene cada uno, y le pido a los cuestores, que son los auxiliares contables, que me den una mano. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Una pregunta. No se entiende. Sí. Profe, me tenés el juego lleno. Sí, te quería consultar. Los pretores, habías mencionado 2, y justo ahora no lo llegué a copiar y no sé cuáles eran. Sí, los pretores, los urbanos y los peregrinos. Pero eso seguramente lo van a ver en persona cuando lo vean con la doctora. Gracias. Bien, no, por favor. Y después, bien, More, bárbaro. Y después, los ediles, que eran los que cuidaban a la ciudad, los que controlaban que la ciudad esté limpia, que haya luz, ¿no? Que esté alumbrada. Los ediles eran aquellos que se encargaban de los mercados, de todo lo que tenía que ver con el comercio. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo les estoy diciendo que tenemos al cónsul, que sería la magistratura máxima, y que tenemos a los pretores, que también están entre los mayores. Los ediles y los cuestores, en la monarquía, ¿quiénes eran? ¿Eran los sabios? O sea, las personas más grandes. No. Bueno, vos ahí me estás hablando del Senado, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, acá estamos en el Ejecutivo, digamos, el Ejecutivo nuestro. Los jefes de las tribus. A ver. De nuevo, ¿quiénes teníamos en la monarquía? Los patricios, los plebeyos, los comerciantes. Órganos políticos. Sí, eso está perfecto. Pero órganos políticos. El Senado, los comicios. No, perdón. No serían los colaboradores. Ahí sí. María, bien. María, perdón, ahí no escuché, pero digo María, ahí sí. Empezá por el primero. El rey. Bien, hasta y ahí. sus colaboradores. Los colaboradores.
Exactamente. Los colaboradores. Cuando lo vimos la clase pasada, yo les dije, el rey solo no puede hacer todo, necesita de sus colaboradores. Y van a tener a los prefectus urbi, que iban a ser los que cuidaban la ciudad. Bueno, acá también. ¿Se entiende? ¿Cómo pasamos de una a otra, pero quizás con distintos enfoques, con distintos nombres, con distintos cargos, pero con similares tareas? ¿Bien? ¿Distribuidas de distinta manera? Sí, pero siempre velando por el cuidado de la ciudad, por mantenerla, los colaboradores haciendo eso, los otros también por impartir la justicia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de todos esos temas? ¿Bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Ahora, características de estas magistraturas. Nosotros tenemos clases hasta las 6:15 o 6, no. Hoy 45. Ok. Bueno, veamos esto y si terminamos con las magistraturas, los dejo libres antes. Bueno, veamos esto que les estaba comentando de las características de las magistraturas ordinarias. Vamos hasta acá, dijimos que las magistraturas ordinarias eran las que reemplazaban al rey. Todos estos reemplazan al rey, como rey y colaboradores, ¿verdad? Bien, entonces cuando hablamos de las características, yo les voy a decir que eran colegiados, como nos dijo Lucas, que iban a ser 2 o más, eran anuales, duraban 1 año. Ale, eran gratuitas, no cobraban por sus funciones. Ahora, nosotros acá, eso generalmente no lo tenemos. Lo que podemos llegar a tener es militantes de cada partido, pero generalmente muy poca gente no cobra por lo que hace a nivel político, ¿verdad? Bien. Electivas. Se eligen por los comicios o por otro tipo de forma que era la cooptación, pero se eligen por comicios. Esos comicios son parte también de la república, que lo vamos a ver luego, pero también es asamblea. Como si nosotros tenemos comicios en la monarquía y ahora tenemos comicios en la república y van a ser asambleas también. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Dijimos colegiadas, anuales, electivas. Se accedía a través de la carrera de los honores. Era un honor formar parte de esto. Entonces, iban a subir escalón por escalón, ¿verdad? Bueno, y también eran responsables por los actos de gobierno. Bien. Ahora, dijimos que teníamos magistraturas ordinarias y extraordinarias. ¿Cuáles son las extraordinarias? ¿Y por qué son extraordinarias? Ale. Me acuerdo que estaba la dictadura, que era por 6 meses. Bueno, muy bien, Lucas. Una dictadura. Primero, pensemos, si nosotros decimos extraordinario, como si nosotros estuviésemos viviendo en un edificio y decimos tenemos una asamblea extraordinaria, es que está out of the record que la vamos a hacer. O sea, la pensamos porque surgió un tema y tenemos que solucionar ese tema. Se hace, se convoca y punto. Ahora, las ordinarias son las que están regularmente. Entonces, si las ordinarias duraban 1 año, las extraordinarias van a tener otro periodo. Yo tengo una pregunta. Sí, Juan. ¿Los pretores no era que podían estar más de 1 año? ¿O estoy equivocado? Bueno, pero si se pedía la renovación, pero si no van a ser, las características de las ordinarias son de 1 año, son anuales, duran 1 año. Ahora, las extraordinarias van a ser, por ejemplo, si se lo pedía que estuviesen, sí, pero si es renovable, pero si no, no. Ahora lo que digo es, el censor o el dictador, el censor y el dictador van a tener otros periodos. Por ejemplo, el censor, ¿cada cuánto? ¿Cuánto les dije yo? En Servio Tulio, ¿cada cuánto se hacía el censo? 5 años. 5 años. Perfecto. Entonces va a durar 5 años el censor. Entonces,
que fue la creación de Servio Tulio, y acá lo trajimos. Entonces, ¿qué hacía el censor? Bueno, trataba de cuidar también las mores maiorum, las costumbres, que va a ser fuente de derecho, las vamos a ver después. ¿Son fuente de derecho para nosotros las costumbres? Sí. Bien, entonces, imagínense para ellos. ¿Se ve? Que tenían los rituales, o sea, todos los rituales, las formalidades. Para ellos era todo esto muy importante. Pero después lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué pasa con el dictador? ¿Por qué podría llegar a haber un dictador? Bueno, ahí por una pandemia, por ejemplo. Bien, bueno, sí. Lucas justo dijo 6 meses. Yo lo voy a corregir en una sola cosa. Le voy a decir, en principio 6 meses. Porque si hubiera habido, por ejemplo, un ataque o una conmoción interior, un problema dentro de la urbe, quizás si en esos 6 meses o menos, o sea, o más o menos, no se concluía con eso o se concluía, iba a estar más o menos tiempo. Entonces, a esto es a lo que nosotros lo llamamos el dictador. El dictador también, cuando el dictador ejercía sus poderes, o sea, podía proponer leyes, cuando ejercía sus plenos poderes, se iban a suspender las otras magistraturas. Todas las anteriores que hablamos, como nosotros tenemos las extraordinarias acá, el dictador va a tomar cartas en el asunto y va a decir, bueno, cónsul, esperá, pretor, esperá, edil, esperá, acá hay un tema que solucionar, tratemos de solucionarlo. Entonces, se suspendían las magistraturas ordinarias y el dictador era el que podía proponer leyes, por ejemplo. Bueno, hay autores que entienden que la censura, el censor, es una magistratura ordinaria, y hay otros que consideran que es una magistratura extraordinaria. Nosotros en la cátedra sostenemos que es una magistratura extraordinaria porque nos basamos en que dura 5 años y no como las otras que duran 1 año y son anuales. Perdón, dijo extraordinaria porque antes la mencionamos con las ordinarias, ¿o no? No, el censor no es ordinaria, es extraordinaria. Porque la habías mencionado, pensé que estaba dentro o no, en este caso no. No, el censor dura 5 años, entonces es extraordinaria. Tenemos 2 extraordinarias, censor y dictador. Ahora, ¿qué otro órgano vamos a tener en la República? Los comicios. Bien, comicios. En los comicios vamos a tener a 3 tipos de comicios, ¿verdad? ¿Alguien lo sabe? Puede ser que son los curiados. Curiados, privados Centuriados y centuriados. Bien, fíjense, empecemos por los curiados. Nosotros decimos curiados y es el que, obviamente, esto es también legado de tiempos antiguos. Entonces, íbamos a tener a 30 funcionarios en nombre de 30 tribus. Dijimos que teníamos 35, ¿se acuerdan? Hasta que habíamos llegado hasta 35 con Servio Tulio. Bueno, y eran los que otorgaban este imperium a los magistrados mayores. Y se ocupaban de cualquier situación jurídica que pudiera suscitar entre cuestiones de familia. Por ejemplo, las cuestiones de testamentos. Entonces, los comicios centuriados eran los que iban a resolver cualquier situación relacionada a un testamento, a una adopción. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a los centuriados, los comicios centuriados. Los comicios centuriados, ¿de dónde vienen? Pues lo hablamos. De centuria. La centuria, perfecto. ¿Qué hablamos de la centuria nosotros? ¿Con quién lo mencionamos? ¿No era la unidad militar? Bien. ¿Y qué tenía que ver, qué hacía con todo esto? Estaba muy relacionado con la milicia y qué más. Con el voto que se le atribuía. Bien, el voto, perfecto. ¿Pero qué más? La organización social. Bien, ¿y qué más?
Las declaraciones de guerra, ¿por eso también? Bien. ¿Por qué? Los aportes. Bien, Aldana. Acá tenemos. Bien. Si nosotros decimos que esto estaba relacionado con la milicia, va a estar relacionado con la guerra. Si nosotros decimos que estaba por el tema de la organización social y que tenía que ver con la organización nueva que hizo Servio Tulio, el nuevo ordenamiento social, que lo hizo a través de la fortuna, tiene que ver con lo impositivo, con el dinero, fortuna, dinero. Entonces, estos centuriados eran los que fueron originados por Servio Tulio. Otra vez, legado de la monarquía. Entonces, eran los que podían votar algunas leyes. Cuando hablamos de centuriados, hablamos de voto. ¿Quién me lo dijo, Guillermo? No. ¿Sí, no? Bueno, ahora, Albano. Bien, ahora, queda uno, los comicios tribados. Y estos comicios tribados, ¿qué hacían? Sí, bueno. Perdón, ¿cuál era el nombre del primero? Chicos. Curiados. Curiados, centuriados y tribados. Poppy Jungla se juega con cosecha, sí. Los tribados, ¿qué hacían? Elegían a los magistrados menores, ¿sí? A los ediles y a los cuestores, y también votaban leyes, ¿sí? Ustedes piensen que siempre cuando nosotros tenemos los comicios, van a ser esas reuniones del pueblo, y más en la República, donde nosotros tenemos integración de plebeyos y de patricios, donde ya no tenemos esa gran distinción y los plebeyos empiezan a tener más y ganar más espacio y lugar en la ciudad. ¿Bien? Ahora, nos falta un órgano, que es el más importante de la República. ¿El Senado? El Senado, muy bien. ¿Qué hace el Senado? Puede ser que sea el que dirija. Bueno, ¿dirige qué? Todas las decisiones políticas, ¿no eran? Bueno, en realidad, no todas, porque tenemos a las magistraturas, y dentro de la magistratura, como tenemos el cónsul, sí, es verdad que el Senado era el órgano más importante de este periodo, y que aprobaba decisiones importantes, decisiones que tenían mucha trascendencia, y también declaraba la paz, la guerra, y obviamente que era esto mismo que Aldana en su momento me comentaste, del cens, de los ancianos, de los sabios, de aquellos. Entonces, ¿qué hacían? Los magistrados mayores, los cónsules y los pretores, para poder otorgar una actio o no, para poder decidir sobre una cuestión relacionada a lo administrativo, a lo político, a lo militar, le consultaban al Senado. Era el cuerpo de consulta de las magistraturas ordinarias mayores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Y era el órgano protector de la República. Entonces, fíjense que cuando hoy, no se los mandé yo todavía esto, se los voy a mandar ahora, para que lo puedan leer después tranquilos en sus casas. Es un... bueno, se lo pueden abrir ahora, les muestro simplemente para un símbolo, pero no lo vamos a leer, que es un archivo sobre el grafito que cambió la fecha de la destrucción de Pompeya. No me toca. Yo ahora se los voy a mandar, si pueden abrirlo, me gustaría para mostrarles algo. Bueno, gracias, que ahora no hay problema. Acá. Bárbaro. Si pueden abrirlo, les quiero mostrar el símbolo que aparece. ¿Lo abrieron? ¿A dónde lo enviaste? ¿Cómo? ¿A dónde lo enviaste? Creo que me lo mandaste solo a mí, Estefanía. Me habrá quedado, a ver. Ay, sí, perdón.
Gato, no seas gato, tráeme. No sé si romper a mí. Si ustedes lo pueden abrir, van a ver que en el margen superior a la izquierda, a mi izquierda, bueno, a la izquierda de ustedes también, van a ver que dice Antigua Roma al día SPQR. ¿Lo vieron? No, estamos contra 3, boludo. Sí. ¿Bien? Qué buen ¿Todos champion lo tienen Calista. ahí? Yo juego muy bien Calista. Sí. Bueno, eso significa que, no Antigua Roma al día, sino SPQR, eso es el símbolo de la república, de la cosa del pueblo, ¿verdad? Y eso significa la S de senatus, la P de populus, la Q de quod y la R de romanus, que traducido significa el Senado y el pueblo de Roma. ¿Sí? Es simplemente para que lo vean, para que lo van a encontrar seguramente más de una vez, y bueno, no quería dejar de indicárselos. Bueno, los invito a que lean este artículo y seguimos la próxima, ¿les parece? ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido este repaso de la clase anterior y esta continuación con la República. Sí, profesora, gracias. No, a ustedes por participar, la verdad me pone contenta. Bueno, voy a tomarles asistencia. Boludo. Estefanía, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuidado que ahora tengo asistencia. Manuel. Sí, Manuel, decime. ¿SPQR era Senatus? Senatus, espera un segundo que lo abro acá y ya te lo digo. Es dale, Senatus dale. Populus, porque la P es de Populus, ¿sí? Quod, es en latín igual, esto no es para que lo sepan, es simplemente para que es dato de color de ustedes, es Senatus Populus Quod QUOD Romanus. Pero esto es para que sepan, es dato más cultural que... ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Y les quiero dar otro tip. Si se fijan en el primer en el primer artículo que les compartí, tienen algunas palabritas o alguna frase que tiene otro hipervínculo. Eso le da la posibilidad de continuar leyendo sobre más sobre Roma y la incidencia en nuestra actualidad. Si eso te gusta vos, dice. Bueno. No, boludo, yo lo tengo debajo en muchas carpetas. Tarde, bien. Sí, Pipe. Así bien. Bueno, comienzo, bueno. Ahí está Timoteo. Sí, presente. Bárbaro. Ramiro Ambrosio. Me ve la pelotuda esta, boludo. ¿No? Bueno. Arce Tamara. Presente. Bien. Barcarolo Alejandro. Presente. Bien. Crucese Grande. Para. ¿No? Calvo. Sí, presente. Bien. Campo. ¿Qué pasó? Campolongo. Presente. Bien. Catalano. Presente. Bien. Sechi. Ay, no me acuerdo cómo era. Sechi. Ay, Dios, boludo. ¿Qué pasa? Bueno, está. Kopeski. Presente. Bien. Da Baile, María Delfina. De Baile, perdón. ¿No está? De Jesús está. Está presente, pero se le cortó el internet a De Baile. Ahí está, no sé si se escucha. Recién. No, yo no la escucho. Bueno, de Jesús. ¿Sabes cómo debía estar durmiendo? Boludo, ¿por qué no la escuchas? Sí, la escuchamos ahí está. De Jesús, perfecto, Manuel Bárbara. No, yo Durán. No la escucho. Presente. Bien.
Fran. Sí. Echevere. No. Echevere. Presente. ¿Lo pronuncié bien? No recuerdo. Sí, Echevere. Echevere. Fanuela. Morena está. Bien. Ay, mira qué puta. Fernández Señor. Ignacio. Sí, Presente. también lo vi. Parece que es al lado Bárbaro. de Leo, Forte. Presente. Malena. Bárbaro. Ok. Garay. Josefina. No. Bien. Gaciebaile. Presente. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Gaciebaile. Jiménez. Presente. Bien. Gómez Brinzo. Como las Popi, carajo. No está. Gómez Gregorio. Profesora Gómez Brito estaba sin internet, disculpe. ¿Pero estuvo presente? No, me pidió que le avise que no se pudo conectar porque estaba sin internet. Ah, bueno, gracias. Gómez. Me voy. Sí, presente. Me voy. Bien. Gutiérrez. Presente. Bien. Maestri. Sofía. Se despiden un toque. Presente. Bien. Maldonado, sí. Mansolido. No, profe. Presente. Bien. Marengui. Y buscan el río por ahí. ¿No? Mayol. Presente. Ay, ¿lo pronuncié bien o es Mayol? No me acuerdo. Mayol está bien, sí. A ver. Bien. MacLean. Acá presente. ¿Lo pronuncié bien? Sí, McLean en realidad, pero sí, no hay ¿MacLean? problema. ¿MacLean? No. No, vamos a aprenderlo. MacLean. Moore. ¿No está? Moreno. Presente. Moreno, perfecto. Núñez, Manuel. Presente. Manu. Bien. Padrón, Alejandra. Manu. Presente. Sí, amigo, ahí Pasotti, presente. gracias. 50 Manueles. Presente. Aparece en mi Bien. curso de la escuela. Pérez Giraudo. Presente. Poblet. Presente. Puta que le vi. Quevedo, sí. Esa Reggie. puta que le vi. Pero, Profesora. ¿lo bien? Sí, ¿quién me Perdón habla? que la interrumpa. Mor está presente. Puso No. recién presente por el chat. No, perdón. ¿Quién, Sofi? Mor. No sé cómo se pronuncia, perdón. No, yo tampoco. Mor. No, mira que. De nuevo. Pérez Giraudo, Poblet, Quevedo está. Reggie, dijimos. ¿Lo pronuncié bien? Bien, bárbaro. Reyes. Presente. Bien. Ríos Reyes. Una pelotuda, amigo. Presente. Bien. Romeo. Presente. Bien, Romeo. Presente. Ropero. Marín. ¿No? Seara, sí. Segurel. Presente. Bien. Sisto. Presente. Bien. Profe, me salteaste a mí, Romero. No, les puse a los dos presentes. Ya los vi. Sniman. Casi. Presente. Bien. Sobeart. Presente. ¿Así es? Sí, así. Bien. Tedesco. Presente. Bien. Terrible. Terrible, ¿no? Tocatlián. Estaba presente, pero se le cortó el internet al profe. Bueno. Vargas. Presente. Bien. Vázquez. Ahí voy, Pipe, espérame que presente. Presente. Verón, sí. Zarco. Presente, profesora. Bueno, chicos, yo les agradezco la atención, espero que les haya sido de utilidad y bueno, los veo la próxima clase. Bueno, adiós. Muchas gracias. Gracias. Salvando el culiti a Matura. Y la verdad que sí. Bueno, gente, un gusto. Una pregunta. La materia de ayer que tuvimos, la que necesitamos 2 libros, 2 tomos. Formación en el pensamiento jurídico. Sí, esa. ¿De dónde mierda consigo esos 2 libros? En Educa, algo así decían los chavales. Y... Pipe, mira que lo voy a matar a Subiniter con la guerra, amigo. Mira. ¿Cómo sería? ¿En la biblioteca de la facultad sería?
Bueno, gente, nos vemos. No me sigue. Chau, Nos chau. vemos, Pipe. Rome, cuídate, amigo. Cuídate, amigo. Ay, sí. Ni para acá, hija de puta. Sí. Sí. Bueno, yo dije, bueno, va a ser un personaje de mierda pop y es. Ay, sí, ahí está. Ah, sí. No se atreve a venir nadie, lo cagamos otro pato. No, ¿para qué? Se rindió. Qué cogida, chaval. No tenía chance, boludo. No, encima ahora, imagínate en late, boludo. Nos iban a pegar. Pum, no nos bajaban la vida. Amigo, yo me voy. Sí.